En este video de mecanismos y vibraciones estaremos analizando lo que es el movimiento circular de mecanismos con un punto común. Se busca como objetivo analizar la relación entre el radio, la velocidad angular y la aceleración angular en mecanismos con puntos comunes. También describir a la aceleración en un punto a través de sus componentes normal y tangencial. Si analizamos lo que sería un cuerpo en rotación, un cuerpo sólido en rotación, y nos enfocamos en determinar en un punto P lo que sería el valor de la velocidad del mismo, tenemos que la misma es obtenida multiplicando lo que sería la velocidad angular de giro que está realizando el cuerpo por el radio al cual se encuentra ese punto, o sea, la distancia radial de ese punto en relación al eje de giro de nuestro objeto. Esto lo podemos ver masificado en esta parte de la gráfica. Tenemos un punto P, tenemos una velocidad que es tangencial, que es una velocidad conocida como velocidad lineal, que en cada punto, si este es nuestro punto P y establecemos nuevamente acá otro punto P, estaríamos teniendo la misma velocidad tangencial y así sucesivamente. También esta velocidad lineal puede ser entendida como una derivada de lo que sería la posición o desplazamiento r en relación al tiempo. De aquí tenemos que saber que la velocidad angular es medida en radianes por segundo y que el radio generalmente lo medimos en metros, ya que la velocidad está en el sistema internacional expresada en metros sobre segundos. Bien, otro componente importante al analizar lo que sería el giro o movimiento circular de un cuerpo rígido en relación a lo que es un eje de rotación es la aceleración. Esta aceleración que estamos observando acá, si pueden apreciar en la parte inferior de la gráfica, esta aceleración está compuesta por dos, valga la redundancia, componentes. El primero que podemos analizar es esta aceleración que es tangencial. Al igual que la velocidad que estuvimos viendo anteriormente, esta aceleración es tangente al giro de lo que sería nuestro cuerpo. Y también tenemos otro componente que es una aceleración normal, orientada siempre hacia donde sería el eje de rotación. Siempre va orientada al centro. Esta aceleración normal también es conocida como aceleración centrípeta. Entonces, en otros términos también podemos llamarlo aceleración centrípeta. Una aceleración que siempre está orientada al centro del giro, pero al centro del eje de giro. Entonces hay que identificar bien que la aceleración del punto P que estamos considerando en este estudio está compuesta por la aceleración tangencial y la aceleración normal. La aceleración tangencial, que es una aceleración del tipo lineal, está expresada en metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional, es producto de lo que sería la aceleración angular de lo que es mi sistema multiplicada por el radio de giro o la distancia a la cual se encuentra el punto P en relación a lo que sería el eje de giro de mi cuerpo. Por otro lado, la aceleración normal lineal, metros sobre segundo al cuadrado, recordando siempre, es igual a lo que es la velocidad angular al cuadrado multiplicada por lo que sería el radio también de giro. Hay otra expresión también que tenemos que considerar para la aceleración normal, que es la velocidad lineal
por ejemplo la velocidad que va a tener en este caso linealmente P, el punto P que estoy estudiando. Esto lo vamos a hacer acá para tener en cuenta nomás la velocidad lineal al cuadrado dividido lo que sería el radio de giro. También es una expresión para determinar lo que sería mi aceleración normal. Si yo quisiera establecer lo que sería el valor de la aceleración del punto P que estamos analizando en la gráfica, esta aceleración que tenemos en este punto, o bien esta aceleración en este punto, este sería el resultado de los componentes rectangulares de esa aceleración. Por un lado lo que sería el componente tangencial, que es la aceleración tangencial, y más lo que sería la aceleración normal o la aceleración centrípeta, como vimos anteriormente. Serían los cuadrados, ¿verdad? Entonces, conociendo el término, esto sería al cuadrado, esto sería al cuadrado, y acá estaríamos estableciendo la raíz. Es como hallar la aceleración resultante. La aceleración resultante P es igual a la raíz que se dará entre la sumatoria de ambas aceleraciones al cuadrado, el cuadrado de ambas aceleraciones. Esto es debido a que si yo analizo en lo que sería un plano, la aceleración normal siempre estaría orientada hacia el centro de giro, hacia el eje de giro, y la aceleración tangente sería, como su nombre lo dice, tangente al giro. Entonces, si establezco lo que sería mi aceleración, se estaría dando en este aspecto. Si yo traslado este componente normal, perdón, ese componente tangencial hacia este lado, estaría teniendo un triángulo rectángulo formado. Entonces, a través de la hipotenusa estaríamos determinando lo que sería el valor de A, ya que tendría esta medida y estaría teniendo esta medida. Bien, continuemos. Acá tenemos otras ecuaciones que son muy utilizables también en las situaciones problemáticas, cuando uno está estableciendo, por ejemplo, la velocidad angular en función al tiempo, es decir, cuando tenemos un tiempo y conocemos lo que sería la aceleración que está teniendo la partícula en ese instante, considerando también lo que sería una velocidad inicial angular, estaríamos determinando el valor de la velocidad angular en cualquier tiempo en función a esta ecuación. Si queremos determinar una posición angular, es decir, un ángulo de giro, también en función al tiempo, podríamos optar por esta ecuación de segundo grado, muy parecida a las ecuaciones que utilizamos en cinemática, solamente que acá en vez de llamar espacio estamos hablando de lo que sería una función angular. En vez de hablar de una velocidad lineal, estamos hablando de lo que sería una velocidad angular inicial y el componente un medio por la aceleración, en este caso centrípeta, multiplicada por el tiempo al cuadrado, nos estaría dando lo que sería la posición angular de nuestro cuerpo o del punto que estamos analizando. Y también conocemos una expresión que en cinemática se tiene en cuenta como ecuación de Torricelli, pero en términos de la velocidad angular. Esta expresión es muy importante ya que me permite determinar valores como velocidades angulares, desplazamientos angulares, incluso la aceleración angular, sin necesidad de contar con lo que sería el tiempo. Es una ecuación no horaria, de ahí es muy práctica en algunas situaciones. Bien, imaginemos un mecanismo constituido por dos engranajes unidos en un punto común al cual llamaremos P. La particularidad que se da en ese punto P es que la velocidad lineal que estamos observando en la gráfica es igual o permanece constante en relación al producto de la velocidad angular y radio de cada uno de los engranajes que estoy considerando. O sea que acá tenemos que la velocidad de P, del punto P, es igual a lo que sería mi velocidad angular en el engranaje 1 por el radio del engranaje 1, y esto sería igual también
a la velocidad angular de lo que es mi engranaje 2 por el radio del engranaje 2 respectivamente. También ocurre lo mismo con la aceleración tangencial. La aceleración tangencial en términos de aceleración angular tiene también una digamos relación de constante, ya que es igual a la aceleración 1 angular, estamos hablando de angular, aceleración angular del engranaje 1 por su radio, y sería igual también al engranaje, a la aceleración angular del engranaje 2 por el radio del engranaje 2 respectivamente. Entonces una situación que me demuestra lo siguiente. Entonces cuanto mayor sea lo que sería el radio del dispositivo, el engranaje, el mecanismo que estoy analizando, digamos que la velocidad angular se estaría comportando de una manera inversa, como podemos estar apreciando en esta relación matemática que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Si nos fijamos en el primer engranaje, que tiene un radio mucho mayor a lo que sería el radio del otro engranaje, este radio, o sea, este engranaje está girando a una velocidad angular que llamamos velocidad angular 1. Y podemos apreciar en la relación matemática que estamos analizando que esa velocidad angular 1 es mucho menor a lo que sería nuestra velocidad angular 2, ya que cuanto menor sea el radio en relación a lo que sería el eje de giro, mayor será también, o sea, inversamente será mayor lo que sería su velocidad angular. Es decir, si yo necesito una velocidad angular alta en un mecanismo, lo primero que debería estar analizando es utilizar un radio menor. Y al revés, si yo necesito una velocidad angular pequeña, lo que debería estar aumentando es el radio de giro. Este es un mecanismo en el cual me permite a mí transmitir movimiento en el otro engranaje. Uno de estos engranajes es el que está iniciando el movimiento y está transmitiendo ese movimiento al otro componente de una manera en la cual su velocidad angular sea mayor o menor de acuerdo a la disposición que uno esté adoptando. También tenemos en la aceleración tangencial lineal metros sobre segundo al cuadrado, siempre recordándoles lo que sería la aceleración tangencial. La relación también parecida en la cual se da una igualdad entre la aceleración angular 1 por el radio 1 y la aceleración angular 2 por el radio 2. Ocurre entonces lo mismo, que cuanto menor sea el radio, mayor será la aceleración angular que estará teniendo ese engranaje. Y cuanto mayor sea mi radio, menor será la aceleración angular. Entonces esta es una relación matemática muy importante que me permite a mí analizar el comportamiento de mecanismos como en este caso estamos viendo engranajes con un punto común. Cuando hablamos acerca de poleas y correas, estamos hablando de mecanismos que también buscan transmitir movimiento de un componente al otro, reduciendo o aumentando lo que sería la velocidad, según lo que uno busque en ese tipo de mecanismo. Entonces acá lo que podemos apreciar primeramente es que se da una igualdad en lo que sería el arco descrito por, digamos, el giro de cada elemento. Es decir, el arco tiene una relación de igualdad entre los productos que se da entre lo que sería el ángulo que se forma por lo que sería mi, vamos a decirle mi disco 1 por el radio 1 y el ángulo que se forma en el disco 2 por el radio 2. Esto quiere decir que si yo me pongo a analizar por un momento y establezco un punto fijo, vamos a suponer nuestro punto P, vamos a establecer en el disco mayor un punto P en el cual vamos a girar una revolución, es decir, vamos a dar una vuelta completa. Esta vuelta completa
lo que puede traducirse, o sea, podría traducirse en lo que sería una distancia de circunferencia. Es decir, si yo esta distancia que giré la presento de una manera, digamos, lineal, estaría teniendo, por ejemplo, esta medida. Al compartir, digamos, a través de una correa con otro mecanismo, este mecanismo al mismo tiempo estaría también dando ese giro. Solamente que obviamente que cuando este mecanismo, en este caso el mecanismo 2, dio un giro, el otro todavía no está completando su giro. O sea que él realizó más giros por obviamente su radio, es un radio menor. Sin embargo, si yo agarro un extremo del inicio y del final y lo estiro o lo presento digamos en términos de qué distancia estuvo recorriendo, me voy a dar cuenta de que la distancia al final es igual. ¿Se entiende? Por más que uno esté dando más giros que el otro, como están compartiendo en este caso lo que sería una correa, S o lo que sería el arco descrito es igual. Y de acá saco esta relación muy importante de ángulos. Al establecer lo que sería un punto P también, pero ya sobre lo que sería la correa, digamos un punto al cual está girando esta correa, encontramos también una relación de igualdad muy parecida a lo que estuvimos viendo en el otro mecanismo, en el cual la velocidad angular 1 por el radio 1 termina siendo igual a la velocidad angular 2 por el radio 2. Una relación también muy parecida a lo que sería el mecanismo anterior. Y también volvemos a tener lo que sería la relación en la aceleración tangencial. En términos de aceleración, digamos, angular, la relación también se vuelve a cumplir de esta manera. En una asociación de poleas, correas también, se podría, en este caso estamos hablando de correas, ¿verdad? Polea sería cuando tenemos un dispositivo llamado, una máquina simple en realidad, llamada roldana. Pero en el término de correa podemos darnos cuenta que la velocidad se transmite a través de la misma de una manera constante. O sea que todo el sistema, si yo analizo la velocidad a la cual se está moviendo linealmente, es decir, la velocidad de este punto P, voy a darme cuenta que en toda la extensión está manifestando la misma velocidad. No es que giraría más lento en los extremos o condiciones como esa, ¿verdad? Es una velocidad que se mantiene constante. Si hablo de velocidad angular, obviamente sí hay una diferencia, siempre relacionada al radio. Siempre recordando que a mayor radio va a ser menor la velocidad angular que está presentando, y a menor radio estaría siendo mayor la velocidad angular. Uno de estos discos rotativos estaría, digamos, moviéndose a través de otro elemento, podría ser un motor o algún otro dispositivo que transmite o busca transmitir al otro elemento una cierta velocidad, ya sea mayor o menor a lo que sería el dispositivo inicial. O también se podría dar la misma velocidad angular cuando, por ejemplo, tienen el mismo radio. Si tienen el mismo radio, obviamente estarían girando a la misma velocidad angular. Bien, analicemos la siguiente situación problemática. Dice el problema: un cabo se enrolla en torno a un disco como muestra la figura. Podemos apreciar la figura. Dice que si aplicamos una fuerza F, adquiere una aceleración de AT metros sobre segundos al cuadrado. Me da una función horaria en función al tiempo. Aceleración en función al tiempo. 4 por T metros sobre segundos al cuadrado, donde T está expresada en segundos. Me pide determinar la velocidad angular del disco en función al tiempo, la posición angular OP del disco en función al tiempo y los ítems anteriores considerando 0,2 minutos. Entonces, lo que vamos a estar analizando en este problema es la relación que estuvimos viendo anteriormente.
o ecuaciones que estuvimos analizando anteriormente. ¿Cuáles son los datos que me da este problema? Como el mecanismo estaba inicialmente en reposo, tenemos un ángulo descrito de 0, una velocidad angular también 0 antes de iniciar el estudio, y la aceleración en función al tiempo igual a 4 por t. El radio, como podemos apreciar, es de 0,2 metros. Lo primero que vamos a estar analizando o determinando es nuestra aceleración en el punto P, la aceleración lineal. Entonces la aceleración lineal en el punto P es igual a la aceleración angular de ese punto por lo que sería nuestro radio. Vamos a estar despejando el valor de la aceleración angular en P. Esto me quedaría de la siguiente manera: la aceleración angular en P es igual a la aceleración lineal en P dividido el radio que estaría teniendo. Ahora reemplazo los valores que conozco. Esto sería 4t dividido 0,2, dando como resultado 20t. Esto estaría representado en radianes sobre segundos al cuadrado, porque estamos hallando lo que sería nuestra aceleración en el punto P. Entonces ahora lo que vamos a recordar un poco es que la aceleración en P, la aceleración angular en P, utilizando la herramienta del cálculo, es igual a lo que es la derivada de la velocidad angular dividido la derivada del tiempo. Entonces hay que tener en cuenta este concepto, digamos, de cálculo. Lo que vamos a hacer ahora es determinar o despejar lo que sería el valor de la derivada de la velocidad angular. Entonces la derivada de t pasaría multiplicando a la aceleración angular en p. Esto quedaría de la siguiente manera: la derivada de la velocidad angular es igual a la aceleración angular en p por la derivada del tiempo. Reemplazando el valor de la aceleración que estuvimos ya determinando, la aceleración angular, esto quedaría de la siguiente manera. Entonces acá es donde se pone un poco interesante la situación. Vamos a estar aplicando lo que sería la integral. No sé si ustedes llegaron a desarrollar bien esta parte de cálculo, la parte de lo que serían las integrales. No obstante, igual vamos a estar profundizando ahora. No se preocupen si aún no han desarrollado. Les voy a estar explicando más o menos en qué consiste el procedimiento que vamos a realizar. Cuando yo realizo la integral de la derivada de una función, es lo que estoy representando acá, la integral de lo que sería la derivada de w, que es la aceleración angular, el resultado es la función misma. Es decir, la integral de la derivada de una función es esa función que yo estoy representando. También en derivadas, en integrales, podemos entender que los valores independientes, o en realidad los valores conocidos, pueden salir de la integral. Es decir, que acá el valor 20 yo lo puedo estar sacando de lo que sería mi integral. Esto me quedaría entonces de la siguiente manera: para hacer la integral de esta expresión, lo que tengo que tener en cuenta es que lo que hace la integral es aumentar en 1 al exponente y ese valor pasar, digamos, como denominador. Es decir, esta t que tiene inicialmente acá un 1, o sea, t a la primera, lo que va a pasar es que a realizar la integral de t a la primera, esto se volverá t a la segunda. Y el exponente 2 que voy a estar teniendo pasarían en este caso como denominador. Entonces tengo ahí lo que sería mi velocidad angular expresada en función al tiempo. Es una de las maneras en las cuales puedo estar determinando. Esto también lo podría simplificar quedando la expresión velocidad angular igual a 10 por t al cuadrado. Entonces ahí estaría teniendo mi primera ecuación, siendo esta la expresión horaria de la velocidad angular del punto P. Ahora vamos a ver que la velocidad angular en P
a través de lo que sería también la herramienta del cálculo es igual a la derivada de lo que sería el desplazamiento angular dividido la derivada del tiempo en relación al tiempo. Entonces nuevamente vamos a despejar acá la derivada del desplazamiento angular y esto me quedaría así. Puedo reemplazar el valor de WP, que ya lo determiné aquí, sería 10t al cuadrado, y una vez más estaríamos aplicando lo que sería la integral. La integral de la derivada de una función, como vimos, es el valor de la función. Es decir, la integral de la derivada del ángulo es igual al ángulo, o desplazamiento angular, dicho mejor. También al aplicar aquí la integral, tendríamos que el valor 10 nuevamente puede salir fuera de lo que sería mi integral, y realizo la integral de lo que es t al cuadrado en función a la derivada de t. Entonces nuevamente el exponente aumentaría en 1 y ese valor pasaría en el denominador. Entonces t cuadrado se vuelve en t al cubo y eso se divide con lo que sería 3. Entonces de esta manera tengo lo que es la expresión horaria de la velocidad angular en el punto P y lo que sería mi desplazamiento angular también en relación a lo que es el punto P. El otro, digamos, la otra petición de este problema era determinar o darle valores al tiempo considerando un tiempo de 0,2 minutos. Esto convertido en segundos, multiplicando por 60 serían 12 segundos. Entonces lo único que tengo que hacer es cambiar el valor t por lo que sería el valor conocido de tiempo de 12 segundos. Esto me daría los siguientes resultados. De esta manera, en 0,2 minutos o 12 segundos, tengo una velocidad angular de 1440 radianes por segundo y un desplazamiento angular de 480 radianes. Bien, pasamos a un problema un poco más simple. Dice, dos engranajes de 50 centímetros y 20 centímetros giran, como indica la figura, siendo la velocidad angular del de mayor radio 3 radianes por segundo y la aceleración angular del segundo 2,3 radianes sobre segundo al cuadrado. Determina en el punto P los valores de la velocidad angular del segundo, la aceleración angular del primero y la velocidad lineal que tendrá en el punto P. Entonces, acá estaremos aplicando los conceptos que estuvimos viendo en las relaciones constantes que se dan entre las aceleraciones y las velocidades en ciertos puntos. Por ejemplo, vimos que la velocidad lineal en el punto P es igual a la velocidad angular de lo que sería la primera rueda o primer engranaje por el radio de ese engranaje, y también es igual a la velocidad angular del siguiente engranaje por su radio respectivamente. De aquí el valor que conocemos es la velocidad angular del primer engranaje, que me dice que tiene una velocidad angular de 3 radianes sobre segundos. Entonces, reemplazando todo esto, quedaría 3 radianes por segundo por 50, en este caso centímetros, es igual a la variable que estoy buscando, que sería la velocidad angular 2 por el radio 2, que sería 20 centímetros. Acá no es necesario cambiar, digamos, en metros, debido a que al final entre estos dos se dará, digamos, lo que sería una razón de proporcionalidad. O sea que no importa si es 0,5 dividido 0,2 o 50 dividido 20, va a ser la misma razón. Lo que haría acá es despejar el valor de W2, pasando el 20 al otro lado de la ecuación, ya dividiendo. Esto me da como resultado que la velocidad angular de lo que sería el cuerpo 2 es de 7,5 radianes por segundo. Hago el mismo análisis para determinar lo que sería la aceleración, comparando la aceleración tangencial
recordando que la aceleración tangencial lineal es igual al ángulo o la velocidad angular, perdón, a la aceleración angular 1 por radio 1 igual a la aceleración angular 2 por el radio 2. De acá tengo el valor de radio y tengo lo que sería la aceleración angular de el siguiente engranaje, que es igual a 2,3 radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces reemplazo nuevamente y realizo el despeje, y al final la aceleración angular 2, perdón, la aceleración angular 1 será igual. Entonces la aceleración angular 1 es 0,92 radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces ahí podemos apreciar lo que estuvimos viendo anteriormente. Si recordamos que la velocidad angular del primero era de 3 radianes por segundo, al ser mucho menor el radio del segundo cuerpo que está girando, la aceleración angular aumenta a 7,5 radianes sobre segundos. También se puede apreciar esa relación inversamente proporcional de radios en las aceleraciones. Ya por último, para determinar lo que sería la velocidad lineal en el punto P, podría estar utilizando cualquiera de las dos expresiones, ya que tengo ya todos los datos. Voy a estar utilizando la primera expresión, es decir, la velocidad angular 1 por el radio 1. Esto me da como resultado una velocidad en el punto P lineal de 150 metros sobre segundos. Bien, vamos al último ejemplo del problema. El mismo dice: un motor gira de acuerdo a lo observado en la imagen que podemos ver arriba. Lo que sería nuestro motor está conectado a otra rueda con lo que sería una polea. Si la polea A está conectada al motor e inicia su movimiento desde el reposo con una aceleración angular de 2 radianes por segundo al cuadrado, determina el valor en módulo de las velocidades y aceleraciones en el punto P después de que ésta complete una revolución, es decir, una vuelta. Bien, sacamos los datos del problema primeramente. Como el mecanismo se encontraba en reposo al principio del problema, tenemos que el desplazamiento angular de A y B al inicio es 0. También las velocidades angulares de A y B al inicio son 0. La aceleración angular de lo que sería el mecanismo de arriba es de 2 radianes por segundo al cuadrado, y digamos que el ángulo descrito por el mismo es una revolución, o el desplazamiento angular es de una revolución. Una revolución se entiende como una vuelta, y una vuelta en radianes es el equivalente a 2pi radianes. Entonces tengo que tener en cuenta esa situación, sería una vuelta. Lo que me pide a mí determinar es que si esto da una vuelta, ¿cuál sería el desplazamiento que daría, digamos, el otro dispositivo o la rueda más bien? También tengo los radios. El radio del primero es 0,15 metros y el segundo es 0,4 metros. Bien, con esta disposición del mecanismo a través de lo que sería una polea, sabemos que el arco descrito va a ser igual. Es decir, el arco descrito por el de arriba va a ser igual al arco descrito al de abajo. Y esto era igual, como vimos, al desplazamiento angular del primero por su radio, igual al desplazamiento angular del segundo por su radio. Como ya sabemos cuál es el desplazamiento del motor, en este caso el giro del motor, como estuvimos viendo acá, el desplazamiento en A va a ser de 2 radianes. Esto podemos representarlo como 6,28 radianes. Estaríamos despejando el valor del desplazamiento angular 2. Entonces, con un desplazamiento angular de 2pi radianes o 6,28 de lo que sería nuestra rueda menor, estaríamos teniendo un desplazamiento en la rueda mayor de 2,36 radianes. Ahora estaríamos utilizando el concepto visto también anteriormente, relacionando las aceleraciones y los radios, donde la aceleración angular 1 por el radio 1 es igual a la aceleración angular 2 por el radio 2. De aquí despejamos el valor de la aceleración de B
aceleración angular, dándome como resultado 0,75 radianes sobre segundos al cuadrado. Para determinar la velocidad lineal del punto P, lo que primero tengo que estar teniendo ya a esta altura es el valor de las velocidades angulares. Puedo estar determinando la velocidad angular de A o de B. En este caso voy a optar por determinar la velocidad angular que tendría digamos la rueda B con ese desplazamiento angular, utilizando la ecuación de Torricelli que vimos ya anteriormente. Acá tengo que recordar que la velocidad angular de B al inicio era 0 porque esto estaba en reposo. Acá la aceleración angular de B es 0,75 radianes por segundo al cuadrado. El desplazamiento angular de B es de 2,36 radianes y el desplazamiento angular inicial es 0, ya que esto partió del reposo. Reemplazo todos los valores que tengo y hallo la raíz para determinar la velocidad angular de B. Esto da como resultado 1,88 radianes sobre segundos. Ahora sí estoy en condiciones de determinar el valor de la velocidad lineal en P. La velocidad lineal en P va a ser igual a la velocidad angular V por el radio de B. Esto da una velocidad lineal de 0,75 metros sobre segundos. Bien, ahora estableceremos lo que sería la aceleración en el punto P. Como vimos, la aceleración en P está compuesta por el componente tangencial y por el componente normal o aceleración centrípeta. Entonces vamos a estar estableciendo cada una de estas aceleraciones primeramente. Vamos a ver lo que sería la aceleración en P normal. Esta aceleración normal en P sería la velocidad angular de B al cuadrado por lo que sería el radio de B. Reemplazando nos da una aceleración normal de 1,41 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora estableceremos lo que sería la aceleración lineal tangencial. La misma es igual a la aceleración angular en B por lo que sería el radio de B, y reemplazando los valores tenemos una aceleración lineal tangencial de 0,3 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, una vez tenido más bien los valores de la aceleración normal y la aceleración tangencial, podemos estar determinando lo que es nuestra aceleración en el punto P. Reemplazamos los valores y tenemos una aceleración en el punto P igual a 1,44 metros sobre segundos al cuadrado. Así terminaría nuestro problema.